Ay, qué emoción. Mientras estábamos adorando al Señor hoy, estábamos cantando uno de los cantos que nos dirigieron nuestros hermanos del grupo Alabanza. Y mi mente se fue, híjole, hace muchos años, en una reunión a la cual acompañé a Carlos y a Cecia en pesquería. Tuve la bendición y el privilegio de presentar ese día a su primer bebé y estábamos cantando probablemente algunos de los cantos que cantamos hoy. Y mi corazón se conmueve un montón al recordar ese momento y pensar en la fidelidad del Señor, la bondad del Señor, la gracia del Señor que ha tenido con ustedes y conmigo, especialmente hoy lo menciono, especialmente con Carlos y conmigo. Carlos es un hombre que conocí el 20 y tantos de julio del 2006. Los dos íbamos llegando aquí a la ciudad para iniciar nuestros estudios en el seminario, y él ha sido un gran amigo desde entonces, y ver lo que Dios ha hecho en su vida y la gracia del Señor derramada en su vida hasta el día de hoy me bendice mucho, y en Cecia y en sus niños, y hoy tengo la bendición de que él pueda compartir la palabra con nosotros. Entonces, le voy a pedir que pongamos atención y escuchemos con corazones entendidos la palabra del Señor hoy. Señor nos bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es una bendición y un gozo poder estar con ustedes en esta celebración. 20 años, solamente podemos decir que ha sido Dios fiel, que ha sido la fidelidad del Señor la que nos tiene en este lugar. Amén. Y cuando podemos ver hacia atrás y poder recordar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, podemos ser agradecidos con Él y recordar lo que el salmista dice, ¿verdad? Si enumeráramos, si quisiéramos contar cada una de las bendiciones que el Señor nos ha dado, no podríamos hacerlo. Son como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y doy gracias a Dios por la invitación del pastor Hugo, de ustedes como iglesia, para poder compartir con ustedes. Quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y ahorita que el pastor Hugo platicaba un poco acerca de cómo nos conocimos, la realidad, hermanos, es que sí, a veces uno piensa, híjole, hace poquitos años, pero ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Ya son, desde entonces, casi 20 años, en el 2006, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia en el día de hoy está celebrando estos 20 años en el que el Señor ha estado con nosotros. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos, hermanos, estos dos versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu gracia derramada en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Padre. Hoy, gozosos, Señor, celebramos estos 20 años, pero también, Señor, recordamos que tu fidelidad, Padre, que nos ha sostenido, nos encaminará, Padre, a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia. Instrúyenos, guíanos, Señor, corrígenos, que nuestro rumbo, Señor, nuestro caminar siempre, Señor, esté en tu voluntad perfecta, Padre. Y que esta mañana podamos escuchar tu voz, Señor. Estamos listos, nuestro corazón está listo. Somos tierra fértil, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. El Evangelio de Mateo narra un poco acerca del ministerio de Jesús, sobre todo en sus inicios. Y en los primeros capítulos podemos notar nosotros una clara correlación entre el pueblo de Israel, el ministerio de Jesús, pero que también podemos nosotros tenerlo para nuestras vidas y para nuestra iglesia. Y lo primero que menciona el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, y que pudiéramos nosotros notar claramente, es: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La palabra tentación, hermanos, en nuestro idioma tiene un sentido negativo,
generalmente nosotros lo asociamos con algo difícil, algo malo, pero en realidad en el original tiene un significado de probar. Al igual que Israel en el Antiguo Testamento es guiado por Dios al desierto para ser probado, ahora Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. Y esto es muy interesante, hermanos, porque quien lleva a Jesús al desierto, ¿quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y yo no sé si usted creo que lo ha leído muchas veces, yo lo he leído muchas veces, pero como que a veces no logramos comprender que al ser llevados al desierto, es el Espíritu el que lleva, en este caso, a Jesús al desierto. Y ser llevados al desierto tiene propósito para la vida de Jesús, para su ministerio, pero creo y estoy seguro también que nosotros hemos sido llevados al desierto, la iglesia misma, la iglesia Koinonia ha sido llevada al desierto, y a veces pensamos o nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que es el Espíritu quien guía a Jesús al desierto. Y empezando por esto, hermanos, teniendo bien claro esto, entonces podemos saber que hay un propósito divino en el hecho de que, en este caso, Jesús es llevado al desierto, o en los casos en los que nosotros como hijos de Dios somos llevados al desierto, o cuando su iglesia, la iglesia de Cristo, es llevada al desierto. Hay una correlación, les mencionaba, con el pueblo de Israel, y vamos a estar leyendo los pasajes paralelos que se encuentran en Deuteronomio, y quisiera que me acompañaran por favor a Deuteronomio capítulo 8, sin perder el Evangelio de Mateo, porque vamos a estar regresando al Evangelio de Mateo. Deuteronomio capítulo 8, dice la palabra del Señor, principalmente el versículo 2, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios, hermanos, a través de Moisés, en esta repetición de la ley, justo antes de entrar a la tierra prometida, porque el libro de Deuteronomio está precisamente mencionado, narrado, escrito para antes de que ellos puedan entrar a aquella tierra que Dios ya les ha prometido, algunas cosas que Dios pone bien claras y les dice en el versículo 2, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y el propósito por el cual Dios le dice al pueblo de Israel que es llevado al desierto es muy claro, no hay duda. Está muy específico y dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios, hermanos, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, y es bien claro en Mateo capítulo, el pasaje que leímos, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 menciona que el pueblo de Israel fue traído por Jehová a este lugar, a este desierto, para ser afligido, para ser probado, para saber lo que había en su corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Porque, hermanos, cuando todas las cosas están bien, muchos de nosotros podemos levantar nuestras manos y servir al Señor, e involucrarnos en el ministerio, y la iglesia es perfecta, pero cuando viene el tiempo del desierto, ahí es donde surge realmente lo que está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice precisamente: para saber lo que había en tu corazón. El desierto, hermanos, permite que lo que verdaderamente está en nuestro corazón salga. La tentación debe capacitarnos a nosotros para vencer el pecado, para que surjamos de la prueba más fuertes, más puros y más auténticos. Aunque obviamente el propósito del diablo al llevarnos a desobedecer es llevarnos a desobedecer a Dios por medio de la tentación. Sin embargo, la tentación permite distinguir lo que en realidad hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es en el desierto donde el corazón es probado. Es en el desierto donde el pueblo de Dios, en el caso del pueblo de Israel, es probado. Ahí en el desierto nosotros nos damos cuenta cómo surgieron muchas cosas
que el pueblo de Israel tenía en su corazón y que Dios tuvo que tratar con ellos en cada uno de sus corazones. Es en el desierto donde Jesús se encuentra ahora solo para ser probado y ser tentado, porque el desierto es la antesala de la tierra prometida, tanto para el pueblo de Israel, pero también el desierto, en el caso de Jesús, es la antesala del comienzo de su ministerio público. 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 días estuvo Jesús ahí en el desierto. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos entender es que es Dios quien nos lleva al desierto. El desierto no es algo que nosotros quizá anhelamos, no es algo que nosotros busquemos. Sin embargo, Dios nos lleva al desierto para que nuestro corazón sea probado. Ahora, dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 4, versículos 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta situación, hermanos, de Jesús era una necesidad física. Después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, una necesidad obvia que en algún momento iba a suceder con Jesús. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes han ayunado durante mucho tiempo, quizá, o a lo mejor no tanto, pero ya cuando empezamos a tener hambre, algunos se enojan, ¿verdad? Sale un mal carácter. Algunos comienzan a pelear por nada, porque es el hambre. Algunos ya ven cosas que no son, ¿verdad? Porque el cuerpo. Y algo, hermanos, que es muy claro también, es que comenzamos a ser más sensibles, por ejemplo, a los olores. Si usted está teniendo un tiempo de ayuno o por alguna razón no ha pasado su tiempo, no tuvo su tiempo de comida y pasó, usted está más sensible también a los olores. Usted puede percibir claramente muchas cosas. Lo mismo, hermano, sucede con Jesús. Jesús tiene hambre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, como les decía, vamos a ver los paralelos de lo que está sucediendo con Jesús. Versículo 3 de Deuteronomio capítulo 8 dice: y te afligió y te hizo hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, yo a veces cuando yo leía estos pasajes, hermanos, la verdad es que pensaba que tampoco conocemos al Señor en muchas ocasiones. Porque nuestra naturaleza nos lleva a querer creer en un Dios que solamente nos da, en un Dios que nos bendice, en un Dios que es amor, en un Dios que es gracia. Pero cuando leemos versículos como estos, nos encontramos con una parte que a veces de Dios que no quisiéramos nosotros conocer. Porque la Biblia dice en el versículo 3 dos palabras que quizá ninguno de nosotros quisiera que sucedieran con nosotros, porque dice la primera frase, ¿qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre. Para mí, hermanos, eso es un choque, porque ¿cómo es posible? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Que un Dios que dice que me ama, que un Dios que dice que me provee, porque su palabra lo dice, que un Dios que ha dicho que me va a sustentar, puede ser también un Dios que me aflige y que me hace tener hambre. Pero la Biblia es muy clara, porque dice la palabra del Señor que es cuando precisamente el hambre está ahí, cuando Dios provee para esa necesidad que Él tiene. El pueblo de Israel fue afligido y Dios le hizo tener hambre. En el hambre fue cuando los israelitas blasfemaron contra Dios. Fue en el momento de la necesidad material, cuando la gente dudó de Dios y sus propósitos. Fue en el momento de la necesidad cuando el pueblo de Dios le fue infiel. Y hermanos, la realidad es que en muchas ocasiones, cuando viene la necesidad material en nuestras vidas,
es cuando comenzamos a dudar de los propósitos de Dios. Porque de repente llega la noticia de que nos llamaron de recursos humanos porque ya no podemos seguir en la empresa. Porque de repente las situaciones en la sociedad cambiaron y el negocio no va tan bien. Y entonces empezamos a pensar en que probablemente el negocio tiene que cerrar. Porque de un día a otro hubo necesidades en las que quizá nuestra dinero, nuestros recursos ya no están llegando o sosteniéndonos como antes lo hacían. Y entonces empezamos a ver que crecen las deudas, pero no vemos que en el banco tengamos lo suficiente para sustentar esas deudas, y comienza nuestra mente a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está el Señor? Y el enemigo, hermanos, el enemigo es astuto, porque cuando Jesús tiene hambre, lo que viene el enemigo a decirle es: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, hermanos, tiene hambre. Pero lo que Jesús hace, que conocemos muy claramente, porque el enemigo le dice: si tú eres hijo de Dios. Y esta frase es muy usada por el enemigo para engañarnos, para desviarnos de los propósitos de Dios. Porque lo mismo que a Jesús le dijo el tentador, el enemigo, el diablo, es lo mismo que viene a nuestra vida a decirnos continuamente: ¿acaso no eres hijo de Dios? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Por qué no te alcanza? ¿Acaso no eres hijo de Dios? Y lo mismo, hermanos, que el enemigo viene con Jesús a tentarlo, es lo mismo que sucede en nuestras vidas, y lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo hambre y comenzó a murmurar y decir: ¿por qué nos sacaste de Egipto si allá teníamos ollas de comida? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y vamos a morir aquí en el desierto? Y comenzaron a murmurar. Y nosotros, hermanos, hemos sido muy juiciosos con el pueblo de Israel, porque decimos: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, viendo las 10 plagas y viendo la nube y viendo todas estas cosas, pudiera murmurar contra Dios? Pero la realidad, hermanos, es que cuando viene la necesidad material, a veces nosotros hemos actuado de la misma manera como el pueblo de Israel actuó. Porque si miramos hacia atrás, ¿qué acaso el Señor no nos ha sostenido? ¿Qué acaso el Señor no ha sido fiel? ¿Qué acaso no hemos visto milagros y señales y maravillas? Pero aún así, cuando viene la necesidad material, nuestra mente comienza a dudar quizá, o a pensar: ¿qué va a pasar? Lo que el Señor dice muy claramente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y luego dice el propósito: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nosotros, hermanos, no vivimos por lo material. Dice la palabra del Señor que no andamos por vista, sino por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice la palabra del Señor, es necesario que crea que le hay y que es galardonador. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer, que fue lo que hizo Jesús, es que confrontó al enemigo con la realidad de lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la palabra del Señor, lo que ha salido de su boca, son promesas de sustento, promesas de bienestar, promesas, hermanos, de que Él va a estar con nosotros, de que nunca nos va a faltar nada y de que Él se encargará de nosotros y de nuestra familia. El Señor ha dicho: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor ha dicho: clama a mí y yo te responderé. La palabra del Señor dice que nosotros valemos mucho más que los pajarillos. No os afanéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir, dice la palabra del Señor, porque yo soy quien te sustento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para ser probado en su corazón. Dios, hermanos, a veces permite que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, seamos llevados al desierto para que nuestro corazón sea probado. Porque nuevamente, cuando todo está bien, cantamos y danzamos
y alabamos y abrazamos y amamos a todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando viene la necesidad, ahí surge lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y si nosotros nos estamos dando cuenta que en mi corazón, en medio de la necesidad, hay aflicción, hay desconcierto, hay duda, lo que yo tengo que hacer es ir y rendirme al Señor y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque en muchas ocasiones he dicho que confío en ti, pero cuando debo confiar en ti, no lo estoy haciendo. Jesús, hermanos, nos enseña claramente que aún en medio de la necesidad material, su fe prevalecía porque solamente confiaba en su Padre. Y eso es lo que precisamente nosotros debemos hacer. No es sencillo, pero nosotros creemos, confiamos en que lo que el Señor ha dicho, Él siempre lo cumple. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo, hermanos, después de la primera parte de la tentación de los bienes materiales, el diablo utiliza una de sus estrategias favoritas: tergiversar el sentido de lo que Dios ha dicho. De la misma manera como lo hizo con Adán y con Eva en el Edén, ahora aquí también lo hace con Cristo. Lo reta a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Dios ha dicho que cuidará de ti. Y le cita dos partes conocidas del Salmo 91, versículos 11 y 12. Porque el diablo, hermanos, conoce Biblia, la sabe. Y el enemigo es bien astuto para que viene a nuestra mente y nos clava un versículo, y a veces nosotros podemos pensar que ese es el propósito de Dios. Y debemos ser muy conscientes que a veces hay necesidades en las cuales el enemigo nos va a tentar para que nosotros no confiemos en el Señor. ¿Mentía el diablo al citar las Escrituras? Pues no, porque eso dice la Biblia. Pero erraba al interpretar las Escrituras para un fin y propósitos diferentes del camino, en este caso, de Cristo. En el caso de Jesús, ese no era el camino que él debía transitar. El camino de los milagros como un fin, el camino del sensacionalismo o de atraer multitudes por medio de grandes manifestaciones de poder. Una de las cosas que el enemigo hace o quiere hacer en este caso es que Jesús pueda hacer este milagro y que entonces la gente pueda acercarse a él porque el Padre lo ha sostenido, ¿verdad? Y porque está con él. Buscar estos milagros no era el camino de Jesús, porque apenas iniciaba su ministerio. Apenas después de este momento Jesús iba a comenzar ese ministerio público. Un evangelio que solamente persigue milagros está condenado al fracaso, porque ese era el Dios que el pueblo de Israel esperaba. Un Dios que les proveyera, los protegiera y peleara por ellos con grandes manifestaciones de poder, sin considerar o sin tomar en cuenta sus pecados o sus caminos torcidos. Un ejemplo, hermanos, muy claro lo tenemos en el caso del pueblo de Israel. Es cuando ellos, después de aquella ocasión, cuando toman Jericó, usted recuerda, ¿verdad?, que Dios le da instrucciones para que ellos puedan hacer aquellas vueltas alrededor de la ciudad. Los muros de Jericó son derribados y el pueblo de Israel toma y conquista este pueblo. Después, sin consultar a Dios, van a pelear contra otro pueblo que es muy pequeño. Y pues resulta que regresan derrotados, tristes, y Josué se postra para llorar y lamentarse y orar, y Dios le dice: ¿qué haces ahí? Levántate, porque hay pecado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, uno de los errores más comunes que cometía era que creía que al ser elegido como el pueblo escogido por Dios, Dios iba a estar con ellos sin que ellos tuvieran que hacer nada. De ahí que fueron infieles, de ahí que adoraron a otros dioses, de ahí que hicieron muchas cosas en pecado, pensando que como eran el pueblo escogido por Dios, Dios no iba a considerar sus pecados.
Sin embargo, esto es un error contundente. Dios, hermanos, no iba a ver o a pasar por alto sus pecados. Jesús, en el caso de su tentación, le responde al enemigo: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, aunque Jesús era hijo de Dios, eso no le daba la libertad para exigirle a su Padre que actuara en su favor solo para su propia complacencia. Es decir, la tentación que el enemigo está poniendo a él es: haz lo que tú quieras y el Padre te va a sostener. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. El contexto de estas palabras las encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Quiero que me acompañen, por favor. Versículos del 10 al 16. Son varios versículos, así que lo voy a leer un poquito rápido. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 16. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es el versículo 16. Es el que usa Jesús cuando el enemigo pone esta tentación. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto? Desde el versículo 10 es muy claro que Dios le dice al pueblo de Israel: todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. No lo conseguiste tú, no fue tu inteligencia, no fueron tus virtudes, no fuiste tú, yo te di todo esto. Le dice, ¿verdad? Casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Pero ten cuidado después que hayas recibido todo esto, de haberte olvidado de Dios. Ten mucho cuidado, porque todo eso te lo di yo y fue mi gracia, mi fidelidad. Todo lo que tú tienes te lo he dado yo. No vayas en pos de dioses ajenos. Y luego dice el versículo 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué sucedió en Masá? Porque ahí hubo una tentación, que es lo que Jesús precisamente refiere acá. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? La versión traducción en el lenguaje actual del mismo versículo 7 dice: a ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Nosotros, hermanos, a veces cometemos el error de pensar que Dios no está interviniendo en nuestras vidas, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y a veces, hermanos, cometemos el error de reclamarle al Señor cuando todo lo que tenemos ha sido porque el Señor nos lo ha entregado. Todo lo que tenemos, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu casa, tu carro, todo lo que tú tienes, el Señor te lo ha dado, y te lo ha dado por amor y por gracia. Todo lo que el pueblo de Israel tenía, hermanos, ellos no hicieron nada para recibir todo.
Ellos eran un pueblo de esclavos, un pueblo que no sabía ni siquiera pelear. Dios los toma, hace los milagros, los saca con ganancias y con riqueza, los lleva por el camino, abre el mar rojo, les da una nube de fuego, una columna de nube en el día para que los tape el sol, les da todo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Quejarse. Todavía dice, ¿estará el Señor con nosotros? Porque eso significa Masá y Meribá. La duda de que si Dios está con nosotros o no. La fe, hermanos, que depende de milagros y señales no es verdadera fe. El detalle, hermanos, de la iglesia muchas veces es que al no ver milagros y señales pensamos que el Señor no está ahí con nosotros, cuando el Señor ha estado de principio a fin con nosotros. Podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo muy claro de Elías, cuando él va a aquella cueva. Él está triste, desanimado, porque por qué razón exactamente no logró entenderlo, ¿verdad? Porque acababa de pasar por un gran milagro, pero está triste. Y cuando Dios le llama, lo que él ve, escucha un terremoto, o ve un terremoto, un fuego y todo, pero Dios no estaba. Dios estaba en aquel silencio apacible. En aquella quietud, o ese silbo apacible, en algunas versiones menciona que es un silencio. Ahí estaba el Señor. Porque nuestra naturaleza humana tiende a buscar a Dios en las cosas portentosas y milagrosas. Pero a veces el Señor se manifiesta en cosas muy sencillas, porque así lo ha querido hacer Él. El Señor se manifiesta a veces en cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, porque nuestra naturaleza, nuestro problema, nuestra dificultad, la prueba, a veces no nos deja ver que Dios está ahí presente con nosotros. El enemigo le dice a Jesús, arrójate de aquí, Dios te va a sostener. Pero le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo no tengo que hacer esto para poder probar si Dios está conmigo o no está conmigo. Dios está conmigo. Y nosotros debemos saber, hermanos, como cristianos, que Dios está con nosotros. Así haya pruebas, dificultades, situaciones difíciles, Dios está presente siempre en nosotros. En la iglesia, hermanos, en esta iglesia Koinonía, Dios ha estado siempre presente. A pesar de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, nunca el Señor nos ha abandonado, porque Él es el Señor de esta iglesia, porque es su iglesia. Nosotros no podemos dudar de si el Señor está con nosotros. El Señor está aquí. Jesús, hermanos, es tentado en su dependencia de Dios, pero Él prevalece porque no depende de milagros. Él solamente depende de la palabra que su Padre ha dicho. La pregunta para ti y para mí es, ¿confiamos en Dios aún si no vemos milagros y señales? ¿Confiamos en que Él nos ama, que cuida de nosotros y de los nuestros? ¿O dudamos acerca de su amor por nosotros? La tercera tentación, versículos del 8 al 10 del Evangelio de Mateo capítulo 4. Dice la palabra del Señor, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por último, el diablo le dice a Jesús, yo puedo entregarte todo esto si te postras ante mí. Esa es la misma tentación que tuvo el pueblo de Israel. Servir solamente a Dios o inclinarse ante los dioses falsos. Israel, como lo sabemos, falló. Israel eligió seguir, servir y adorar a otros dioses. Le fue infiel a Dios. Ahora Jesús, hermanos, está ante esta misma decisión. Haciendo una paráfrasis, lo que el enemigo le dice a Jesús es, no necesitas tomar ese camino. Yo te ofrezco un atajo. Acabemos esto aquí. Pongamos fin a nuestro asunto. Hagamos un acuerdo. Tú, Jesús, te postras y me adoras y yo te doy todos los reinos de este mundo. Porque el otro camino, hermanos, este era el camino corto, el camino fácil.
Porque el otro camino se le llama el Vía Crucis, o el camino de la crucifixión. Y tú y yo sabemos cuánto le costó a Jesús ese otro camino. Ese otro camino, hermanos, sus amigos lo abandonaron en sus horas más difíciles. Fue golpeado, abofeteado, escupido, maldecido, vituperado. Fue llevado para ser azotado. Fue llevado para ser muerto y crucificado entre dos delincuentes. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después el versículo 9 al 11 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo. Lo que el enemigo le dice es: si tú te postras y me adoras, yo hago que todos estos reinos se postren delante de ti. Ese es el camino corto y el camino fácil. Jesús dice: solo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y obviamente, hermanos, vamos a llegar a ese día cuando toda rodilla se doble. Pero le costó a Jesús el camino de la cruz. El diablo le ofrecía un camino corto, sin sufrimiento, sin dolor, sin bofetadas, sin espinas, sin traiciones y sin la cruz. Pero Jesús elige el camino de la cruz. En ese momento es cuando Jesús afirma: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú y yo también hemos sido tentados de la misma forma. El diablo nos va a ofrecer, o nos está ofreciendo, tratos, atajos, acuerdos bajo la mesa. Todos, hermanos, en algún momento hemos escuchado esa voz que dice: no pasa nada, nadie se va a enterar, no eres el único que lo hace, esto va a ser más sencillo. Y entonces hay matrimonios que son destruidos, hay paternidades que son afectadas, hay familias que son destruidas, porque el enemigo es muy astuto, porque nos ofrece el camino fácil, el camino sencillo, el camino que no requiere esfuerzo, que no requiere responsabilidad, que quizá no hay sufrimiento. Pero el resultado, sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es el otro camino. El camino que el Señor nos dice que debemos transitar es con el que comienza Mateo capítulo 4, versículo 1, cuando dice: y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para hacer. Y Deuteronomio dice: para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque este camino, hermanos, el camino corto, el atajo, es fácil, es sencillo. Pero le aseguro, hermanos, que todo lo que se hace a escondidas o en lo oculto, un día va a salir a la luz. Y el pecado, hermanos, avergüenza. El pecado lastima, el pecado hiere, el pecado destruye. La Biblia dice, hermanos: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque el Señor viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y nos dice: esto que tú estás pensando hacer no es correcto. Esto que te están probablemente en algún negocio sugiriendo no es correcto. Esto que te está planteando el enemigo de tu alma, el enemigo de tu matrimonio, el enemigo de tu familia, no es lo correcto. Porque el atajo va a traerte destrucción. Lo correcto es obedecer al Señor y adorar solamente al Señor. La palabra adoración, hermanos, significa rendición. Y dice en las cartas de Pablo que aquel a quien obedecemos nos volvemos esclavos de aquello a lo cual nosotros obedecemos. Si obedecemos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Pero la Biblia dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos por Cristo y para Cristo. Porque hemos decidido obedecer a Cristo para bendición de nuestras vidas. Ahora, yo no sé, hermano, porque yo no los conozco, pero sí sé lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor nos enseña
que el enemigo va a venir a tu vida, a tu familia, a tu persona para tentarte y decirte: haz un acuerdo conmigo, hagámoslo sencillo y hagámoslo fácil, no tienes que tener tantos problemas, así lo resolvemos. Pero ese no es lo que el Señor quiere que tú hagas. Si tú quieres verdaderamente obedecer al Señor, transita el camino de la obediencia al Señor, transita el camino de honrar al Señor con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Ama al Señor, como dice su palabra, con todo tu corazón. Jesús, hermanos, es tentado en su fidelidad, pero Él prevalece porque no elige el camino corto, sino el camino de hacer la voluntad de su Padre. Quiero terminar con estas partes como conclusiones. Jesús se identifica con su pueblo Israel en el bautismo, de la misma manera que ahora se identifica con su pueblo en la tentación, con su iglesia. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Durante 40 días permanece en el desierto. Jesús es tentado en la necesidad, en el hambre, pero Él sale victorioso porque Él es el pan de vida. Jesús es tentado en su dependencia de Dios, pero Él tiene la victoria porque Él es el buen pastor. Jesús es tentado en su fidelidad, pero Jesús tiene la victoria porque Él permanece siempre fiel. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué vamos a hacer al respecto cuando la tentación viene? Ya sea en la cuestión material, ya sea en la cuestión de la duda que a veces puede surgir en medio de la prueba de si estará Dios con nosotros o no, o cómo vamos a nosotros a surgir de acuerdo a las tentaciones que el enemigo pone para tomar atajos. Quiero que terminemos leyendo, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarle a orar, hermanos. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Yo no sé cuál es la situación por la que estás pasando en este momento. Quizá hoy viniste a la iglesia, pero hay un problema en tu matrimonio. Quizá han estado discutiendo. Quizá hay una situación en tu familia que no te ha dejado dormir durante estas noches pasadas. Quizá estás luchando con uno de tus hijos o una de tus hijas. Quizá recibiste algún dictamen médico que vino a opacar la alegría en tu corazón. Quizá el enemigo ha venido a tu vida y te ha dicho: ¿acaso no eres hijo de Dios? ¿Por qué estás así? Y quizá la duda vino a tu mente o a tu corazón. Quizás estás pasando por un desierto y no has entendido el propósito de Dios. Yo quiero decirte que el propósito es probar que hay en tu corazón. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a surgir de esa prueba y de esa tentación? ¿A quién vas a creerle y a quién vas a obedecer? Su palabra dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Su palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero invitarte que hoy hables con tu Señor. Y si tienes que ponerte a cuentas, ponte a cuentas con Él y di: Señor, perdóname. Tú no eres el único que ha fallado. Todos en algún momento tuvimos que venir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué. Su palabra dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Cristo una vez más y permite que el Espíritu Santo llene tu corazón y traiga respuesta a tus dudas, a tus interrogantes en este día. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu iglesia, porque tú nos trajiste aquí, Señor, el día de hoy, porque tú tenías preparado algo para cada uno de nosotros, porque tú no fallas y tú nunca te equivocas. Y Padre, quizá algunos de nosotros venimos con heridas, Señor, con luchas, con pruebas. Padre, algunos quizá hemos caminado por el desierto días, Padre, o meses, y quizá no hemos podido entender, comprender y ver, Señor, cuál es el plan tuyo, Señor, para esta situación. Perdónanos, Señor, porque nuestra mente está muy limitada. Nuestra mente no logra entender las cosas, Señor, que suceden, pero creemos y confiamos en ti, Señor. Y hoy, como aquellos discípulos, Señor, te dijeron: aumenta nuestra fe. Queremos confiar y creer en ti, Señor. Queremos, Señor, entregar nuestras vidas a ti, Señor. Y así como Jesús pudo soportar aquella tentación con tu palabra, hoy nosotros, Señor, declaramos tu palabra, Señor. Y tu palabra dice: antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, hoy nosotros reconocemos nuestras limitantes, nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor, pero confiamos en ti. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el que puede hacer milagros, Señor, prodigios y señales, pero también quien habla nuestra vida en el silencio y en la quietud, Señor. Tú eres el que habita en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro Dios que siempre busca nuestro bien. Tú has dicho, Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, y que esta palabra quede guardada, sellada en los corazones y en las mentes, y que, Señor, podamos ver cumplido tu propósito en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.